Más que nada para ver si siguen vivos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Escucho a Bien. nadie. Vamos a empezar con hoy. Eh, Les voy a dar unos anuncios primero. Espero que anden bien, que la estén llevando bien. Este curso le quedan las 3 semanas, 4 semanas al semestre. Los cambios, como saben, fueron un poco, no hubo más necesidad que hacerlos. Ustedes saben que los viernes, digo porque el viernes pasado fue la primera vez que lo hicimos, los viernes estamos con una clase de consulta abierta que sucede de 9 a 11 o de 9 y media a 11 y media, está en la página de Leva, de 9 a 11. Y no damos la clase de nuevo, sino que lo que hacemos ahí es estar a disposición de quien se conecte para lo que estén estudiando ustedes y puedan venir y preguntar. ¿Tá? Acuérdense, este viernes estaba Vanessa, el viernes pasado estuve yo, el próximo estoy yo, luego Vanessa, luego yo, luego Vanessa. Y después acaba el semestre. Esta es la última clase del tema hematológico, trastornos hemorragíparos, sangre, etc. Ayer el grupo de Vanessa, el grupo de la noche ya dio la clase y quedó grabada y ya está colgada. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verla. Ya está colgada desde anoche mismo, tanto el PPT como o sea, el PowerPoint como la clase grabada. Están colgadas desde ayer. Eh, Déjenme que voy a compartir pantalla. Así pueden ver un poco de qué trata esto. Muy bien, seguramente ustedes puedan ver la pantalla mía. ¿La pueden ver? Sí, se ve. Perfecto, es lo que yo quería estar seguro de eso. Este, entonces, la semana que viene vamos a estar un poco más sincronizados por primera vez en el curso con el equipo de semiología, dado que vamos a dar renal a la vez que el tema. La clase de la semana que viene las va a dar las dos Vanessa, tanto eh, la de la noche del martes como la de hoy, y luego digestivo la voy a dar las dos yo, y luego respiratorio, suponemos que estamos viendo, porque como hay un concurso, que fue uno de los motivos por los cuales está ahí con muchos compañeros de la cátedra en licencia, si el concurso termina, y que no me acuerdo bien la fecha, capaz que la da Bárbara García, que ustedes la conocieron, la clase última, y después vamos a cerrar, estamos viendo también, quizá volvemos a cerrar con COVID, de alguna manera un poco para actualizar algunas cosas, cerrar el ciclo, o con unas encuestas o con unas preguntas para ustedes, pero eso depende un poco porque hubo un nuevo cambio en el calendario que ustedes habrán dado cuenta, que es que las elecciones universitarias fueron pospuestas de nuevo, que eran para el 30 de junio, que era un miércoles, por lo cual también reacomodamos el calendario nuestro. Y bueno, en resumen, para terminar con esta parte de enfermedades de la sangre, entre comillas, yo para preparar la clase de hoy hice varias cosas, además de estudiar y basarme en mis conocimientos previos y estudiar y leer los libros que les dejamos a ustedes. Miré las clases de Cosetti, que están grabadas del año pasado, que ustedes la tienen que haber visto seguramente la semana pasada. Y a su vez participé ayer en la clase de Vanessa, un poco como estamos trabajando ahora, de manera que la clase que yo voy a dar hoy sea complementaria con la de ayer. Como en sí son 45 minutos que hablamos más o menos fuera de las introducciones, la idea es que ustedes puedan tener dos clases que van sobre lo mismo, un poco reiterativas en algunos puntos, pero complementarias en otros. Entonces hay algunos aspectos de la clase de Vanessa que yo no voy a repetir, que ustedes los pueden ver allí. ¿Está claro eso? Y a su vez hacemos mucho hincapié en no sobreponernos con la parte de manejo y de clínica y de semiología. Por eso también estudiamos mucho las clases de Cosetti y Blanco y los colegas de la cátedra de semiología para que sea completamente otro encare. ¿Tá? De hecho, es otro encare inclusive desde el tipo de contenido que hacemos. Entonces arranquemos con la clase de hoy. Si no hay preguntas, esto va a ser así hoy. Terminamos con trastornos hemorragíparos. Es un poco distinta a la clase de ayer, les va a venir bien tener las dos.
Y vamos el viernes, si quieren consultar, está Vanessa, y la semana que viene las 2 clases donde Vanessa, y el viernes siguiente me encuentran a mí nuevamente. ¿Está? Vamos adelante. Empecemos con algunas definiciones de esta imagen. A mí en realidad me gusta bastante. No dice nada, pero es estéticamente linda. Y es que la hemorragia primero se define como la... Déjenme correr los cartelitos que me están molestando. Ahí va. Se define como la extravasación de sangre al espacio extracelular. No hay mucha magia acá, ¿tá? Las hemorragias diminutas en piel o mucosas son eso que se llama petequias, son esos puntitos rojos, bastante comunes y a su vez comienzan a aparecer también con la edad. Las hemorragias un poquitito más grandes, que técnicamente a partir de los 3 milímetros, se llaman púrpuras. Y cuanto más extensa, puede ser por el sangrado, etcétera, puede empezar a llamarse hematoma. Los hematomas subcutáneos más extensos se llaman equimosis, ese es el término técnico para que sepan cuando lean a qué se refiere, y eso es que los eritrocitos de estas lesiones se degradan por los macrófagos que los fagocitan, y la hemoglobina de esos eritrocitos es convertida primero en bilirrubina, que tiene ese color azul verdoso, y luego en hemosiderina, que tiene un tono pardo amarillito. Quien tuvo un hematoma por una patada, por un golpe, por algo, sabe perfectamente las etapas del color de las hematomas, ¿tá? De ese rojo inflamatorio, luego por el violeta, luego pasando por los tonos, hasta que terminan en un pálido amarillesco verdoso que se termina yendo, ¿tá? Es una hematoma, es una gran extravasación de sangre hacia el tejido extracelular que en general la mayoría de las personas lo logra resolver. Capaz que con una semanita, a veces con dolor, pero se va. Lo importante en sí de las hematomas o de las hemorragias en general es la cantidad y la velocidad del sangrado. Esas son las 2 cosas que ustedes tienen que tener siempre en mente, inclusive en la práctica odontológica. No es lo mismo perder un miembro que tener un corte. Se trata distinto. Vamos a empezar a hablar la idea es que vamos a hablar de fisiopatología lo más posible, si bien es difícil a veces separarse de la fisiología. Entonces empezamos a hablar de la hemostasis, que la hemostasis normal es la consecuencia de un proceso muy regulado que lo que hace es mantener la sangre en estado líquido dentro de los vasos, pero manteniendo intacta la capacidad de coagular rápidamente en caso de necesidad. Entonces, como verán, la sangre es un tejido, a mí me parece fascinante, además, de hecho es lo que más me gusta, sangre, endotelio, etc. Por eso esa clase van a ver que me cuesta mucho prepararla porque la forma en que se da en algunos libros es confusa, la forma en que se organiza en los PowerPoints más largos que disponemos, que dejamos para ustedes, es un poco confusa. Entonces también tratamos de clarificar un poco la información acá. Decía, la hemostasis es ese proceso normal de mantener la sangre líquida, pero con alta capacidad de coagulación. Entonces tiene que tener las 2 características. Es necesario que la sangre pueda coagular formando un coágulo hemostático en respuesta a una lesión, que lo haga eficientemente, pero también es necesario que una vez que coagula y que forma el coágulo y que tapa la lesión, no siga la cascada de coagulación coagulando toda la sangre del cuerpo y nos muramos de eso. Entonces es un sistema extremadamente regulado y extremadamente preciso cómo funciona. De hecho, evolutivamente es muy antiguo. Casi todos los animales tienen sistemas de coagulación parecidos al nuestro. El equivalente patológico de la hemostasis es la trombosis. Como este es un curso de fisiopatología, vamos a dedicar la mayoría del tiempo a las patologías de la coagulación. Pero antes vamos a repasar la fisiología y en particular la fisiología de los 3 elementos centrales que son el endotelio, las plaquetas y las cascadas de coagulación, o sea, los elementos solubles de la sangre que participan en la coagulación. ¿Tá? Si me quieren interrumpir en cualquier momento, no tienen más que hacerlo, ni pidan la palabra ni nada, porque no estoy viendo el chat, de hecho, no estoy viendo el chat por cómo tengo la visualización, por lo cual si alguno tiene preguntas, hágalas al aire directamente. No me entero de las manitos y no me entero de las preguntas por el chat, por el momento. El endotelio es la lámina de células de morfología epitelial que cubre todos los vasos y conductos linfáticos del cuerpo, desde los más gruesos, allá arriba las arterias,
hasta los capilares chiquititos. Es realmente uno de mis tejidos favoritos, por muchos motivos, junto al epitelio intestinal, que lo veremos en 2 semanas. En un adulto varón de 80 kilos promedio, el epitelio son unos 3.000 metros cuadrados. Para que se hagan una idea, es un poco menos que la mitad de una cancha de fútbol, de tamaño, si pudiéramos disponer todas las células epiteliales una al lado de la otra. Es una bestialidad, es una monstruosidad de tejido. Y 100 gramos, 200 gramos, dependiendo un poco de la persona. O sea, es un tejido muy importante en el cuerpo. Ustedes ya vieron en otros cursos las características de las células epiteliales planas, agarradas unas con otras, el tema de las uniones juntas, gap junctions, las uniones tight, todo eso. Sobre plaquetas ya mencionamos en la clase de serie blanca, derivan de los megacariocitos, que son estas células enormes acá. Son anucleadas, pero cargan 2 tipos de gránulos secretores. Los alfa, que contienen varias cosas, fibrinógeno, fibronectina, factor 5, factor 8, factor paquetero 4, otras cosas más. Y otros gránulos que se llaman densos, que tienen ADP, ATP, calcio, histamina, serotonina, adrenalina. Acá ven una imagen de un megacariocito largando sus plaquetitas para alrededor. Está rodeado de glóbulos rojos. Son como pequeñas protrusiones, son buddings, es como una gemación que hace el megacariocito. Las plaquetas vienen de a patota, de a miles, de millones. Y básicamente una plaqueta es como un kit de coagulación móvil. Tiene todo. Y los gránulos a su vez tienen como, uno lleva las proteínas de la coagulación y otro lleva los reactivos para que comience, bien como un concepto de kit de 2 reactivos. Tercer componente es la cascada de coagulación. Hay miles de formas de presentarlo, yo elegí que es básicamente una representación muy esquemática. La cascada de coagulación es una serie de reacciones enzimáticas retroalimenticias, lo que se llama feedback positivo. Cada paso consiste en la proteólisis de un precursor para dar lugar a una enzima activa, y eso en general activa otro precursor para dar lugar a una enzima activa, y así sucesivamente. Hasta que se forma un complejo central que involucra el factor 10, que se forma el factor 10A, y esto se le activa la trombina, que es el factor más importante de la coagulación, porque convierte la proteína plasmática fibrinógeno en los monómeros de fibrina, los cuales polimerizan formando un gel insoluble, que es la base orgánica donde se agarra todo para generar el tapón hemostático. Se reconocen 2 vías de la coagulación que en los libros aparecen como extrínseca e intrínseca, pero sabemos hoy por hoy que esta de clasificación es un poco artificial, primero porque convergen en el factor 10 y ahí siguen juntas, y segundo porque en sí los límites son difusos, sobre todo lo pueden ver acá en el medio, donde el factor tisular puede actuar también sobre la conversión de esto. ¿Está? Las vías intrínsecas dependen de un factor, digamos, la vía intrínseca depende de que se active el factor 12, que se activa por contacto con la superficie trombogénica, una membrana basal cuando un endotelio se rompió, por ejemplo. O la vía extrínseca, que es la más común, que se activa por traumas o daños, y en realidad depende de un factor tisular, de una proteína que está debajo del endotelio, y que puede ser liberada soluble o estar agarrada a la matriz. Y este factor tisular se expresa en traumas o lesiones, se llama tromboplastina, factor 3, hay varios nombres para eso. Ustedes saben que esta cascada tiene que ser frenada a tiempo, porque si no se formaría un trombo gigantesco que nos quedaríamos sin sangre líquida. Y bueno, hay una etapa de frenado que implica desactivar estas vías. El elemento orgánico, celular o tisular más central es el endotelio, que en sí es naturalmente antitrombótico, porque expresa un montón de receptores de membrana y secreta un montón de factores solubles a la circulación que son antitrombóticos, que inhiben la trombosis, como ser óxido nítrico, como ser prostaglandina. Óxido nítrico está acá con NO, después hablamos de eso. Si a alguno le interesa en particular, óxido nítrico y esas cosas hablamos luego. Factores de membrana que unen la trombina, que la inactivan, etc. Pero, la proteína C reactiva, bien importante. Pero una vez que hay un daño, el endotelio es
específicamente protrombótico, porque se exponen cosas que están abajo de las células que aumentan la trombosis, la agregación de plaquetas, glóbulos rojos y células de la serie blanca. ¿Tá? Recomiendo mucho el capítulo 4 del Robbins para esto, está muy, muy, muy bien claro, muy bien explicado. Entonces, empecemos ahora con, ¿quedaron dudas hasta acá? De la parte más básica, yo necesitaba que tuvieran este repaso claro para poder seguir. ¿Alguna duda? Me interrumpen. No, no tengo dudas por ahora. Porque la idea era que esto lo tuvieran un poco volviendo, si bien ya lo dieron, quería darlo de nuevo de una manera más concreta y enfocada a los efectos de la clase. Entonces empecemos ahora con la fisiopatología per se, es decir, con los trastornos que vienen con alteraciones de la coagulación. La definición de trastornos hemorragíparos, como suena el término ese, que en realidad es un término antiguo, es más o menos la que aparece allí en la diapositiva, trastornos que predisponen a las hemorragias producidas por alteraciones congénitas o adquiridas de los mecanismos hemostáticos. ¿Tá? No hay mucha magia. Sobre la clasificación, acá comienzan los problemas, que es, hay una costumbre en algunos cursos de usar una clasificación que está un poco perimida, y eso puede generar un conflicto con el libro central, Robbins, Guyton y otros. Más que nada una confusión al estudiarlo. La información está allí, pero a veces es difícil saber a qué se refiere porque están mezcladas las clasificaciones. Yo voy a intentar mantenerme dentro de lo posible, con algunas salvedades para hacerles notar, dentro de los conceptos del último Robbins, que es el que a ustedes les pusimos a disposición. ¿Tá? Hay un poco de confusión y no quiero que se mareen. Entonces, vamos a clasificarlo según como ven ustedes en semiología y en las diapositivas que se han preparado en años anteriores, en 3 grupos, y ahora vamos a hablar un poco de qué es cada grupo y capaz que hay algunas cosas que participarían de 2 grupos. ¿Tá? Es un poco lo que yo quiero que ustedes vean. Se llamarían en los 3 grupos púrpuras no trombocitopénicas, vamos a hablar de ello, trombocitopénicas y luego trastornos de la coagulación. Estamos hasta acá, y luego sus clasificaciones secundarias. Dentro del grupo de las púrpuras no trombocitopénicas, es decir, que son problemas de coagulación que no están derivados de la cantidad de plaquetas, una forma de verlos es por las categorías de dónde está el problema. ¿Tá? Puede ser, repito, al ser no trombocitopénicas, ¿se acuerdan de peña, que significa disminución? Las púrpuras trombocitopénicas son enfermedades de la coagulación que vienen por disminución en el número de plaquetas. Lo vamos a ver en unos minutos. Las no trombocitopénicas no están asociadas a la disminución en el número de plaquetas, sino a 2 grandes categorías: alteraciones de los vasos o alteraciones de la función plaquetaria. ¿Tá? Vamos a ver un poquito de cada cosa. Dentro de lo que se llaman trastornos hemorrágicos causados por anomalías en las paredes de los vasos, y esto me estoy guiando específicamente por el capítulo 14 del Robbins, que le dejamos, para que tengan idea de dónde ir a buscar la información cuando se mareen un poco con la nomenclatura, sobre todo comparando los libros con los PowerPoint. Son estos trastornos hemorrágicos causados por anomalías de la pared del vaso, son bastante frecuentes. En general no generan grandes problemas, salvo excepciones. La gente, por ejemplo, con petequias sufre en sí una versión muy modesta de este trastorno, ¿no? Ahora, hay algunos defectos genéticos, por ejemplo, algunos de capaz que no voy a hablar, como los hemangiomas o la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que son básicamente trastornos vasculares que generan enfermedades de la coagulación y que quizá los hayan oído hablar y son importantes. ¿Tá? Nosotros no vamos a hablar mucho aquí porque tienden a tener los 3 trastornos vasculares importantes una base genética. Entonces también aparecen clasificados en algunos materiales en la otra categoría, en los trastornos congénitos. ¿Ok? A los efectos prácticos ustedes se dan cuenta que se pueden clasificar de una forma o de la otra porque es un trastorno hereditario de base genética congénito que produce una alteración en la pared del vaso, por lo cual produce una púrpura no trombocitopénica. Espero que haya quedado claro.
¿tá? También hay trastornos en las paredes del vaso que cursan con lo que se llama fragilidad capilar, que tienen origen ya sea infeccioso, medicamentoso o por síndromes metabólicos. Por ejemplo, en el Cushing, que es la paratiroides, hablamos hace unas semanas atrás. El escorbuto es una enfermedad por deficiencia de vitamina C. Hay algunos medicamentos que producen claramente este síntoma, por ejemplo, algunos que alteran la producción de tromboxanos y de hidroxigenasa. Y hay algunas infecciones muy comunes anteriormente, antes de que nos vacunáramos para ellas, como el sarampión, por ejemplo, meningococo, rickettsiosis, septicemia, etcétera, que producen fragilidad capilar por las toxinas bacterianas y eso produce una púrpura de ese tipo. El escorbuto, les comento que es súper interesante porque en la época de los... Ustedes saben lo que es el escorbuto, bueno, lo mencioné recién, es un problema de deficiencia nutricional en la vitamina C. Nosotros tenemos en nuestra dieta mediterránea o semi-mediterránea bastante vitamina C, por suerte. El escorbuto supo ser una de las grandes causantes de muerte en la época de la conquista de las Américas porque el tipo de comida, alimentos que se transportaban en los barcos, muy bajo en vitamina C, terminaba generando escorbuto en toda la población y eso después morían de cualquier cosa, de cualquier golpe, cualquier infección los mataba. Eso entonces, algunas formas de combatirlo fue obviamente cargando cítricos en la medida de lo posible o generando comidas a partir de cítricos que podían ser transportados, jaleas, etc. O algunos animales ricos en cítricos que se sumergían en barriles de ron para después tomarse el ron con eso. Bastante común también volver con eso de los barcos. Dentro del grupo de las que se llaman, volviendo entonces para atrás, les dije aquí, alteraciones de la pared vascular y alteración de la función plaquetaria. Dentro de las que se llaman de la función plaquetaria, también se clasifican en genéticas y adquiridas, y nuevamente puede haber un poco de confusión, dado que los trastornos hereditarios, algunos podrían quizá clasificarse aquí. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente diapo. Para agregar un poco más de lío, en algunos libros viejos aparece el término trombocitopatías. Este término no se usa más y de hecho si van a ver al Robbins, básicamente hay toda una sección que se llama trastornos hemorrágicos relacionados con funciones plaquetarias defectuosas, que es lo que corresponde a esto que estamos hablando ahora, y la palabra trombocitopatías ya no aparece. Guíense por los materiales actualizados. Entonces, las enfermedades estas son más que nada trastornos hereditarios donde las plaquetas tienen defectos en su función, en la capacidad de adhesión, por ejemplo, y tienen dificultades porque tienen mutaciones genéticas que hacen que no expresen determinadas proteínas de membrana, por lo cual tienen dificultades para adherirse al coágulo, a la matriz orgánica del coágulo. Eso se llama, por ejemplo, trastorno de Bernard-Soulet. Hay algunos trastornos que las plaquetas tienen dificultades para agregar, o sea, para formar las extensiones que permiten agregar, se llama trastorno de Glanzmann, y hay defectos en la capacidad de secretar el contenido de los gránulos también, o tener gránulos que tienen que lo que tienen dentro no es lo adecuado para determinar la coagulación. Por ejemplo, la enfermedad que es muy común, que se llama von Willebrand, para hablarlo mal y pronto, es un caso ejemplar de este tipo de enfermedad. Vamos a mencionar un poquito, nuevamente, en muchos materiales que van a ver aparece clasificado dentro de trastornos hereditarios, porque lo es. Se le da mucha importancia a la enfermedad esta de von Willebrand porque es uno de los ejemplos mejor caracterizados. Esta enfermedad es de base genética, es el trastorno hemorrágico más frecuente en los hombres, las bases moleculares también caracterizadas, a pesar de que hay casi una veintena de genes, de mutaciones en el gen que codifica para esta proteína que aparece aquí como V corta WF, von Willebrand factor. No todas las mutaciones dan el mismo síndrome o el mismo cuadro, pero el resumen es un poco el siguiente, de grosso modo.
Factor 8 se sintetiza, es factor de la coagulación, lo vimos anteriormente, se sintetiza en el hígado y el riñón. El factor de von Willebrand se sintetiza en las plaquetas, los megacariocitos en realidad, y queda contenido entre los granulos alfa de las plaquetas. Ambos se asocian en la circulación para formar un complejo que es el que estabiliza el factor 8. También hay una fracción del factor von Willebrand que está subendoterialmente depositado, lo pueden ver aquí. Cuando hay una lesión en el endotelio y se expone la matriz celular, entre otras cosas se expone este factor que es un proagregante de plaquetas. Los agregados reclutan más factor 8 que a su vez convierte la 10 en 10A y 10A es el punto central porque es el que convierte la protrombina en trombina. De ahí en más todo ocurre un poco como se esperaba. ¿Está claro? Lo importante es que ustedes sepan que esta enfermedad en general determina que haya poco o casi nada de este factor de von Willebrand. Esto tiene importancia en la estabilidad del factor 8, que en sangre está unida a las fibras del factor von Willebrand. Entonces, desde la óptica de la clínica, vamos a ver, la sintomatología es muy parecida a la hemofilia A, que lo vamos a ver en unos minutitos, porque en sí determina una deficiencia en el factor 8 y por lo tanto una anomalía en la coagulación. Es bastante común en varones occidentales, digamos. Bastante común me refiero, no es una enfermedad tan rara de encontrar en hematología. Y mucha gente sí tiene una vida relativamente normal, a pesar de ser portadora de esta enfermedad, porque con anticoagulantes a veces está todo bien. Procoagulantes, perdón. Vamos a pasar a la otra categoría, ¿se acuerdan? No citopénicas, trombocitopénicas. Como su nombre le indica, cursan con una reducción en el número de plaquetas. Disculpen. Se clasifican en primarias y secundarias. Las clasificaciones son, como siempre, un tema que se hacen para simplificar y para poder explicar y a veces confunden. Pero a grandes rasgos, primaria se refiere a que no hay razón molecular o fisiopatológica clara, son más difíciles de estudiar porque muchas veces se desconocen las causas. Y las secundarias, tanto en esto como en otras cosas que escuchen, es porque hay una idea más clara de que las origina. Quiere decir, la púrpura trombocitopénica X es secundaria a tal cual patología. De ahí viene su nombre. ¿Tá? Entonces, antes de seguir, vamos a ver qué es lo normal. Las plaquetas van de a muchas. Vienen en patota, en plaquetota, podríamos decirlo. Lo normal es que hay unas 150.000 a medio millón de plaquetas por microlitro de sangre. Eso es lo normal, rango normal. Por abajo de 100.000 hablamos de trombocitopenia. Acuérdense, peña, disminución. Y por abajo de 20.000 estamos en un serio problema porque hay enorme chance de hemorragias espontáneas. En general, por lo que recuerdo de las clases, por lo que le explica la doctora Cossetti en las clases de semiología, el límite quirúrgico es 50.000, hay un diálogo con el hematólogo y obviamente por debajo de eso hay un riesgo de una hemorragia incontrolada y muy difícil de parar. Las causas principales de la trombocitopenia, las trombopenias en general, es el descenso en la producción de plaquetas, que eso se puede dar por anemias aplásicas o por leucemias o por infecciones como HIV, lo vamos a ver un poquito. El descenso en la supervivencia de las plaquetas, que puede ser por razones inmunitarias o no. Las inmunitarias son enfermedades autoinmunes que se llaman púrpura idiotípica autoinmune, la vamos a ver también, lo vamos a mencionar. Se puede dar por secuestro de las plaquetas en el vaso o por dilución por transfusiones. Las transfusiones de sangre en general, si se hacen de glóbulos rojos, son desplaquetizados por muchos motivos y eso disminuye el número de plaquetas por la dilución. Aquí es una tabla sacada al Robbins y marqué algunos casos interesantes para que ustedes tengan en mente cuando estudien, que es solamente una representación en modo de tabla de las razones, de las causas de las trombopenias, de las trombocitopenias. ¿Tá? Púrpura trombocitopénica inmunitaria o PTI, aparece en algunas diapos de otros de este curso. De origen autoinmune, son anticuerpos contra las plaquetas que determinan la destrucción de las plaquetas.
La coagulación intravascular diseminada, o CID, también aparece bajo siglas en otros diapos. Es un trastorno adquirido y veremos un poco más. Y después la trombocitopenia por infecciones, que está marcada allí, también la vamos a ver un poco más. También existen trombocitopenias por efectos nutricionales, deficiencias de vitaminas, etc. ¿Ah? Por ejemplo, la trombocitopenia asociada a HIV, a virus de la inmunodeficiencia adquirida humana, es una manifestación bastante común del HIV, sobre todo porque infecta los megacariocitos, porque tiene los receptores CD4 necesarios para la infección del virus, lo cual lleva a la apoptosis del megacariocito y a la menor producción de plaquetas. Es un ejemplo típico de una trombocitopenia viral. No es el único caso, pero es el más común. ¿Tá? La coagulación intravascular diseminada, CID, en algunas diapos, es un trastorno trombohemorrágico agudo, subcrónico o crónico, que se caracteriza por, bueno, ahí lo voy a ir guiando un poco con el mouse para ustedes, no sé si, ojalá pueden ver. Se caracteriza por una activación excesiva de la coagulación y provoca la formación de trombos en la microvasculatura. Se considera así adquirida o secundaria porque en sí se presenta como una complicación secundaria a muchos trastornos, destrucción tisular masiva, sepsis, lesión endotelial y en particular a neoplasias. ¿Tá? Y todas convergen en que se libera este factor tisular que mencionamos al principio, que es uno de los agregantes centrales de la coagulación. ¿Tá? Factor tisular es la proteína de aglutinamiento de plaquetas, que está debajo del endotelio, eso lo mencionamos. Se exponen traumas o cuando la célula endotelial muere por algún motivo. Y cataliza la vía extrínseca, era el TF que aparecía en la diapositiva que les mostré al principio. Tisular factor. Una lesión diseminada del endotelio, por ejemplo, produce este tipo de coagulaciones intravascular diseminada, una neoplasia, trauma e incluso algunas infecciones. ¿Saben para dónde estoy yendo? Entonces, siguiendo en el marco de los trastornos hemorrágicos, acá vamos a mencionar brevemente los trastornos de la coagulación, que si se fijan son todos los que ya mencionamos, pero bueno, estas diapositivas aparecen así, quería yo hacerle honor a la clasificación que se usa en algunas partes del curso, de manera que ustedes puedan también ver los dos segmentos. Dentro de las hereditarias, las más importantes son la hemofilia A y B. También von Willebrand, que mencionábamos antes, que en sí es muy parecida desde el punto de vista de la sintomatología a la hemofilia A. ¿Tá? Y también perfectamente podrá caracterizarse aquí porque no, es una es una púrpura no trombocitopénica hereditaria, digamos, de alguna manera. Dentro de las adquiridas, que es el lado derecho de la diapo, las más importantes son las que derivan del uso de fármacos como aspirina, que es el monoácido acetilsalicílico, el nombre químico, que en sí inhibe la ciclooxigenasa, que es una enzima importantísima que produce tromboxanas y prostaglandinas, las cuales son esenciales para la síntesis de plaquetas, para la agregación plaquetaria, perdón. Otro es la warfarina, que altera el metabolismo de la vitamina K, es un anticoagulante. Y bueno, ese es un poco el panorama general de que, por ejemplo, la CID aparece acá como una trastorno de coagulación adquirida, por ejemplo, para que vean que las diferentes patologías pueden caer en diferentes casilleritos. Hablando de hemofilias, los trastornos hemorrágicos hereditarios más comunes son las hemofilias A y la enfermedad de von Willebrand, ambas asociadas al factor 8, y la hemofilia B asociada al factor 9. Ahora vamos a mencionar un poco más de hemofilia, pues es súper interesante. Aquí les pongo simplemente otra versión distinta de lo que es la cascada de coagulación para destacar el rol de la factor 8 y factor 9. Factor 8 y 9, ambos la vía intrínseca, que están un poco como sobre el borde de la vía intrínseca hacia el factor 10. La ausencia de estos genes y la ausencia de estas proteínas determina que la cascada de coagulación esté a grandes rasgos muy comprometida. ¿Se dan cuenta de eso? Esas son las hemofilias. ¿Tá? Capaz que lo vieron en patología 2, en genética, se acuerdan del liceo, porque se estudia también en el liceo. Y ustedes son bastante jóvenes, mayoritariamente. La hemofilia es un trastorno genético hereditario ligado al cromosoma X.
¿tá? Se manifiesta casi exclusivamente en hombres. Van a ver que es obvio, ustedes ya lo van a entender eso. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Por lo tanto, poseen 2 copias para cada gen del cromosoma X. Entonces, esa redundancia hace que es muy poco común que desarrollen la hemofilia, porque en general, si les falta el gen del factor 8, por ejemplo, en un cromosoma X, la probabilidad de que lo tengan en el otro y que tengan compensada la función es alta. ¿Tá? Una mujer se verá afectada por hemofilia solamente en el caso de que herede los 2 cromosomas X mutados, y eso pasa en general si tiene un padre hemofílico, ¿tá? y una madre portadora. Es un gran tema y es muy poco probable, al menos hasta hace no mucho, los varones hemofílicos tenían una sobrevida no muy larga, y eso hacía poco probable que hubiera descendencia de varones hemofílicos. ¿Tá? Una mujer hemofílica portadora tiene una coagulación normal, pero es portadora. En el caso del hombre, la suerte está echada en el sorting de los cromosomas. Le puede tocar el cromosoma X bueno o el malo. Si su único cromosoma X contiene la mutación de la hemofilia y no posee la segunda copia, va a cursar una hemofilia. ¿Tá? Cada hijo de un portador tiene un 50% de probabilidad de heredar la mutación. Estoy explicando un poco el esquema de allí, que es una especie de genética mendeliana muy, muy básica. A grandes rasgos, los varones, si la madre es portadora, tienen probabilidad de ser 50% de probabilidad de ser hemofílicos. Las mujeres pueden ser portadoras y asintomáticas toda su vida. Las mujeres, si son hemofílicas, van a generar descendencia hemofílica, sin duda. ¿Tá? Si logran, también pueden ser que no vivan tanto. Ahora una pregunta para ustedes. Ya que vamos 34 minutos, me quedan solamente 2 diapos. ¿Conocen algún caso de hemofilia muy famoso en la historia de la humanidad? Vale decir que no también, a ver si me muestran. No. Sé que hay una historia de reyes y reinas, pero no me acuerdo de dónde. Ah, por ahí, precioso. El caso paradigmático de la hemofilia es la reina Victoria, la patriarca inglesa del siglo XIX, cursó básicamente la monarca más longeva. Bueno, le ganaron el título hace poco. Todo el siglo XIX prácticamente. Era portadora, entonces toda su descendencia se partía entre sí y si no. Y en realidad es muy interesante el efecto que tuvo en las casas reales europeas. Estaban todas vinculadas de sangre, eran todos primos, parientes cercanos, hermanos, etc. Entonces obviamente estos genes se fijaron, esos alelos se fijaron en las redes. Y si se fijan a lo largo del siglo XIX y siglo XX, bueno, acá no se logra ver mucho por los colores, pero la mayoría de los varones de las casas reales no llegaban a edad adulta, por lo cual no había reyes, se estaban quedando sin reyes, y eso le dio un lugar de preponderancia a las mujeres en las casas reales. Inclusive muchas monarquías comenzaban a cambiar sus reglas para aceptar mujeres en posiciones de reina, dado que no tenían herederos varones. Y eso se debe a simplemente una enfermedad de la coagulación. Y hasta el día de hoy toda la Casa Real Británica está afectada por la hemofilia, dado que la fundadora era portadora. Es un caso muy ejemplar, se llama exactamente la enfermedad de los reyes, por eso. Finalmente, la última diapo, esta la saqué exactamente tal cual de la primera clase, y es el tema de las alteraciones hematológicas de la enfermedad COVID-19. A lo largo de este año y poquito ha habido ya miles, 166.000 papers publicados sobre COVID. Imagínense que es imposible leerlos, pero hay miles que estudian las enfermedades hematológicas del COVID. Hay una tabla allí a la izquierda que estaba también en la primera clase. Algunas estas son típicamente asociadas a respuesta inmune, linfopenias, etc. Pero es muy importante en la patogenia del COVID, en particular en la mortalidad de COVID, las enfermedades coagulatorias como la coagulación intravascular diseminada, que se produce por la endotelitis. Básicamente
por la infección de las células de endotelio, que determina la muerte de la célula, la exposición de la matriz y el desencadenamiento de la formación de microtrombos en muchos lugares del cuerpo y por lo tanto el viaje de esos trombos hacia la microvasculatura que termina dañando los órganos. Entonces es súper importante el día de hoy. De hecho, es quizá la principal causa de muerte, lamentablemente. Y a grandes rasgos, la mortalidad por COVID hoy por hoy se trata casi como una coagulopatía. En algunos aspectos se utiliza la medicación para ello. ¿Tá? Con esto, y más o menos en tiempo, quería contarles esta parte, que es una versión, bueno, aquí es la literatura, de la cual básicamente usamos Robbins y Guyton siempre como referencia, y algunos papers en particulares que mencionamos. Voy a dejar de compartir para que podamos charlar un poco. Y volvamos a, si quieren, poner las cámaras y vemos cómo les fue hasta ahora, si entendieron. Si siguen ahí y si entendieron. Hay espacio de preguntas, porque nosotros con Vanessa tratamos de estarlas en 40 minutos, máximo 45, esto fue 40, estamos bien, hay espacio de preguntas y después tenemos 5 preguntitas estas de encuestas para que ustedes respondan y nos digan cómo les va. ¿Tienen alguna duda? ¿Les haya quedado lo que comenté? Puede haber miles, porque en sí es un tema medio complejo, la literatura está un poco entreverada entre las diapos y la literatura. Yo intenté lo más posible clarificar la nomenclatura. ¿Está? ¿Estamos No, bien? no tengo dudas. Gracias por al menos decir eso. Y, vamos a alargar la encuesta, vemos que responden y charlamos sobre eso. ¿Está? Porque a veces la encuesta misma nos permite. Se están subiendo. Sí, claro, Mauricio, se suben las clases. La ayer se subió, inmediatamente terminó no conozco a Mauricio, de hecho, ahora que lo pienso. ¿A qué grupo ibas tú, Mauricio? No me acordaba de vos. Más o menos he visto las caras de todos. Ah, perfecto, no pasa nada. Sí, están todas subidas, todas las que vimos, y de hecho, desde que empezamos, le respondo a Mauricio, pero puede servir para algunos que hayan entrado un poco más tarde. Desde que empezamos con este módulo con Vanessa, exclusivamente, que damos martes ella y miércoles yo participo de la del martes también para intentar hacer clases cortas, martes y miércoles, y complementarias en algunos aspectos posibles. Y a su vez le damos mucha bola a lo que se dio antes en semiología para que esto sea bien distinto y tenga otra información, para que ustedes entiendan mejor el tema, lo puedan dar desde otro punto de vista. Entonces, pues más el encare es distinto, nosotros no somos, no es el encare que tenemos que dar nosotros a este curso. Como nos pidieron que diéramos un encare de fisiopatología específicamente. Entonces hacemos las encuestas y vemos que responden y charlamos a partir de si hay alguna cosa que quedó muy mal respondida. Largamos.
Vamos a dar 2, 3 minutos más, quedan la mitad de los votos. Vamos terminando. $20 segundos y nos vamos. Yo voy a prender esta luz. No, no es necesario. Listo. Faltan 2 por votar. Si están ahí. Vamos, 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 vamos. Se acabó. Muy bien. Comparto los resultados. Díganme si los pueden ver. ¿Sí o no? Sí, se ven. Perfecto. Disculpen, algo me está haciendo ruido. Perfecto. Guardamos, cerramos aquí. Muy bien. Vamos a ver esto. Perfecto. La pregunta 1. Bien. Dice, los trastornos hemorrágicos derivan en general de la alteración en la cantidad o función y preguntaba por el tipo celular. Bien, 62% respondió muy bien. Trombocitos son las plaquetas. Me preocupa los sumados, los otros 30% sumados, 38% sumados, que respondió otras cosas. Vamos a decirlo de esta manera. Podría haber, si no fuera porque venimos, si fuera general, la clase de fisiopatología general, podría decirles, sí, seguramente haya algún trastorno hemorrágico, vincular eritrocitos, no sé, hay anemias, leucocitos puede ser para alguna neoplasia que genere secundariamente, pero bueno, dando que venimos en una clase de plaquetas, la respuesta obvia era plaquetas, trombocitos, y esto les va a pasar un poco cuando dan el parcial, de que en general los temas, digo, que tienen que identificar el tema y responder lo más evidente, ¿tá? Porque acá era un poco, era la pregunta más evidente en ese sentido.
trombocitopenia es una caída en el recuento de plaquetas por debajo de, y yo mencioné en un momento, les puse una tablita, y todos respondieron bien, excepto 15%, 5 de ustedes que respondieron 50, 500.000 células por microlitro es el rango normal alto, les diría, ¿tá? O sea que sí, por abajo de 100, 450, 400 y algo es el rango normal para cualquier persona, adulto, varón, mujer. 100.000 por abajo, trombocitopenia. Así que, bien. La trombocitopenia se puede deber a indicar la incorrecta. Perfecto. La respuesta que dio el 70% es correcta. Ingesta excesiva de líquidos no tiene nada que ver. Es muy poco, digamos, no diluimos la sangre por tomar más agua. Eso es una cosa que es importante que se lo tengan claro. Si llenamos la vejiga, básicamente. Es lo que hacemos. Pero era con trampa, porque hay una dilución que produce trombocitopenia que es producto de la transfusión. ¿Tá? O sea que la respuesta A es correcta, la respuesta B es correcta, la respuesta D es correcta. Nosotros le preguntábamos cuál es la incorrecta, que es la ingesta excesiva de líquidos. ¿Tá? Nuevamente, puede pasar en los parciales, intentamos que no, pero a veces no hay más remedio que ir en busca de una pregunta que tenga incorrecta, porque son preguntas en base a las características descriptivas de una enfermedad que son A, B, C, D, y la forma de hacerlo para un parcial por EVA con 4 opciones, múltiple opción, es darles una incorrecta para que tengan claras las otras 3. Entonces tengan en cuenta que este fue un tipo de pregunta de ese estilo. ¿Tá? Respecto a la hemofilia A, perfecto. La mayoría de ustedes respondió correctamente. Algunos me parece que capaz que no. Yo no sé quién respondió qué ahora. Yo después lo vemos eso en el Excel. Pero bueno, no. La respuesta es factor 8 de la hemofilia A. ¿Tá? Y por suerte, la mayoría respondió bien a la última pregunta, que es considerando que la enfermedad COVID-19 produce otras cosas, un cuadro de notelitis, en su opinión, este cuadro clínico aumenta la posibilidad de desarrollar eventos trombóticos o protrombóticos. No es así de que tenga efectos vasoconstrictores. La notelitis en sí tiene un efecto vasoconstrictor por el hecho de que produce un coágulo en la zona de la microvasculatura en general, pero no va de la mano con un aumento de la presión arterial, ¿está? Entonces, que no, la respuesta, voy a bajar la planilla de Excel, y las respuestas estuvieron bastante bien, por suerte, así que me quedo contento con eso. Dejo de compartir y cierro, ya está ese resultado grabado. Bueno, hemos llegado al final, que un poco el objetivo casi siempre está dentro de una hora y poquito. Hay espacio de preguntas para ustedes, si alguna vez que alguna duda o algo. Hay siempre clase de consulta los viernes a disposición. Les voy a dar fíjense, luego, un trastorno hemorrágico vinculado a esto que se llamaban enfermedades hemorrágicas por debilitamiento de la pared del vaso, que se llama lágrimas de sangre, y de a poco vayan en busca de la parte histórica, que es muy interesante, de algunas personas que lloran sangre y el rol que ha tenido eso en la construcción de los mitos sobre algunos monstruos y algunas cosas, sobre todo en la Europa del Este, porque es una enfermedad hereditaria que se da en algunas familias y es básicamente una enfermedad en la vasculatura que hace que los vasitos de los vasos de los ojos se rompan y las lágrimas, hay mucho lagrimeo y en general lagrimeo con sangre, entonces tiene que ver con la construcción de un mito también sobre las lágrimas de sangre. Y es una enfermedad hemorrágica. Entonces, digo, pueden googlear y entretenerse un poco con eso. Es la telangiectasia y otras más de ese tipo de enfermedades vasculares. ¿Está?
Si no hay más dudas, vamos terminando por acá. Espero que les haya sido útil. El objetivo fundamental es darles un panorama clasificador que les permita a ustedes estudiar mejor y sacarse algunas dudas mecanísticas. Estamos a disposición el viernes a Vanessa. Nos vemos la semana que viene. Y seguimos, si no tienen dudas. ¿Está? Muchas gracias a todos. Que les vaya bien, que tengan buena tarde. Gracias a Chao. todos. Gracias. Gracias igualmente. Chao, gracias. Gracias, chao.